¿De qué va? El podcast de alternativas económicas para perderle el miedo a la economía. Con Ariadna Trillas y Lola Fernández. Bienvenidas y bienvenidos, somos Lola y Ariadna y hoy ¿de qué va? La Unión Europea. ¿Qué tostón? No, ya, vale, de acuerdo. Un artefacto, una cosa rara, hombres de negro, mujeres rubias, no sé. Suena como algo dificilísimo de explicar y creo que meterse a explicarlo en profundidad es muy difícil, pero es como un club de estados, ¿no? Es un club de estados, pero no sabemos ni cuántos, hay cada vez más, hay muchos. A ver, ¿tú sabes cuántos hay ahí? Hay 27. Bueno, pues no sé. Te digo una lista a ver si los aciertas. ¿Todos los de Europa o qué? No, no son todos los de Europa. Te Bueno, digo, a ver empieza. cuáles son. Sí, yo te digo. Vale, rápidamente. Alemania, Sí. Bélgica, Bien. Liechtenstein, Mal. Croacia, Sí. Dinamarca, Sí. España, Hombre, pues sí. Francia, Pues sí. Suiza. Ah, no, estos bancos y poco más. Estos no están. Irlanda, Sí. Letonia, Letonia sí. Reino Unido, Estaba, pero no está. Sí. No, pues no está. Luxemburgo, Sí. Países Bajos, Sí. Suecia, Sí. Noruega, Sí. No. ¡Ah! No, estos votaron que no. Bulgaria, No. Eslovaquia. Sí, Bulgaria sí. Bulgaria sí, Eslovaquia, Sí. Estonia, Sí. Grecia, Sí. Malta, Sí. Islandia, No. Polonia, Sí. República Checa, Sí. Austria, Sí. Chipre, Sí. Eslovenia, Sí. Finlandia, Sí. Turquía. Sí. No, Turquía, no. Turquía no. Oh, pues lleva medio. Es verdad que lleva toda la vida esperando. Turquía, que no. dejamos entrar. Pero Hungría, Sí. Italia, Sí. Lituania, Sí. Portugal Sí. y Rumanía. Rumanía, que te vas tú para allá. Sí, me voy yo para allá, pero haciendo este podcast he aprendido que es de la Unión Europea, pero no es Schengen. Esto ya lo miramos más adelante. Ay, sí, porque ahora es como demasiada información. Bueno, empecemos por la base. Tenemos un agente que es un grupo de países, ¿vale? Pero ¿para qué se meten en este club? Mira, yo creo que mejor lo cuenta alguien con una voz autorizada tipo Winston Churchill. We must build a kind of United States of Europe. Pues ya ves, aquí el gran primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, llamando a una unión de estados europeos, unos Estados Unidos de Europa, sin Inglaterra, por supuesto, y la idea era genial, era tenéis que tener tantos intereses compartidos que no os podéis matar entre vosotros. O sea que los británicos querían que hiciesen este club, pero ellos no estar en el club. Ah, no, ellos nada, ellos ya estaban bien como estaban. Pero bueno, esta idea cayó en saco roto un poquito, porque realmente ahora no tenemos unos Estados Unidos de Europa, no somos un país en ningún sentido, pero sí es verdad que la idea de colaborar para no matarse entre sí, que es increíble, pues sí hizo fortuna. En realidad, a quien consideramos uno de los grandes padres de Europa, incluso tiene una plaza en Bruselas. Qué bonito tener una plaza. ¿Verdad? Yo quiero tener una plaza. Era una persona que nació en Luxemburgo, estudió en Bonn, en Múnich, en Berlín, en Estrasburgo. Que vaya suerte. La cuestión es que imagínate luego se nacionalizó francés después de la Primera Guerra Mundial y imagínate que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores de Francia. O sea, imagínate una persona que en esta guerra, en todas las guerras, sí, estaba en todos los bandos. O sea, sufrió muchísimo y de ese dolor, ese desgarro personal de las guerras lo vivió en primera persona. Estamos hablando, evidentemente, de Robert Schuman, cuya declaración, el 9 de mayo de 1950, pone de verdad la primera piedra de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Vamos a escucharle. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Vale, a este te lo traduzco yo, que yo he vivido en Bruselas y he Mira, estado pues mucho yo tiempo también. en la Plaza Schumann. Vale. Aquí viene a decir que Europa no se hará de golpe, sino que se creará gracias a realizaciones concretas. Bueno, lo más concreto, como siempre decimos aquí, la base de la base de la base era el carbón, porque suponía el 70% del consumo de energía en la Europa occidental del momento, y el acero, con el que habían, digamos, fabricado todo el armamento con el que se mataban y base también de la industria. Entonces pensaron, bueno, vamos a crear esta comunidad del acero y del carbón, y eso será como un inicio de colaboración. Ponemos la producción en común, lo gestionamos conjuntamente y luego que entre quien quiera. Y entraron 6. ¿Sabes qué 6 entraron? De memoria no. Pues mira, Francia y Alemania seguro, porque Schuman lo propuso y estaba en el ajo con Adenauer, que era el canciller alemán, porque veía muy claro que esta era una manera de anclar a Alemania en Europa, cosa que ha sido siempre fundamental. Después entraron Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Italia. Ya tenemos a 6. Luego, este invento ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Entraron los ingleses finalmente en el 73 y fueron entrando más países. En nuestro caso, entramos de la mano de los portugueses el 1 de enero del 86 y ya sabemos que, bueno, quien no lo sepa porque es muy joven y tiene esta suerte, pues España era un país muy poco desarrollado, estaba muy aislado después del franquismo y bueno, Europa realmente ha sido la posibilidad de consagrar niveles de bienestar que no había conocido, se ha beneficiado de una enorme solidaridad de los otros países de la Unión Europea y bueno, así hemos modernizado nuestras infraestructuras, nuestra economía y sobre todo se ha consolidado pues la democracia. Luego hay muchas ventajas concretas y muchas evoluciones en este camino desde esa comunidad del acero hasta las comunidades económicas europeas hasta llegar a la Unión Europea. Por ejemplo, el tema este que comentabas tú al principio de que te vas a Rumanía con el espacio Schengen. Pues no, ¿qué es esto? A ver. Pues el espacio Schengen, que se llama así porque se firmó en un pueblo de Luxemburgo que se llama Schengen, es un espacio en el que los países no tienen controles de pasaporte en sus fronteras interiores. Puedes viajar de a uno a otro solamente pues, con tu DNI. Pero no todos los países de la Unión Europea son Schengen y dentro de este espacio también hay países que no son de la Unión. De los que no son de la Unión Europea, por ejemplo, son Irlanda, Chipre, Rumanía y Bulgaria. Que estos dos últimos ya han suprimido los controles de las fronteras si entras por aeropuerto o por mar y en breve van a ser parte de Schengen. Y luego hay otros países que usan este espacio, pero no son miembros de la Unión Europea. Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. No son de la UE, pero sí son Schengen. Oye, ¿y los británicos? Los británicos nunca fueron Schengen. Sí que no tenían control de fronteras internas, pero porque tenían otros acuerdos. No eran parte del espacio Schengen. O sea, que estos se han ido y ya está. Ya está. Vale. Bueno, pues nada, en pasaporte. El tratado de Maastricht fue ha habido muchos, pero desde el inicial de Roma, pero el tratado de Maastricht fue un poco el que crea el euro y las bases, la semilla de lo que es ya algo más parecido a una unión política que desde luego está muy a medias. Pero bueno, tenemos ya un invento con su moneda cuando se lanza el euro como una moneda física a principios de este siglo XXI. Tenemos una moneda con su banquito central. Check. Tenemos una bandera con 12 estrellas. Check. Sé que yo cuando era pequeña pensaba que eran porque había 12 países, cuando era más joven, pero no. Tenemos un himno. Vamos a escucharlo. Tenemos también un gobierno muy raro y como despachurrado entre diferentes instituciones. Un gobierno difícil de entender. Eso, pero tenemos un parlamento que elegimos democráticamente, directamente, que cada vez ha tenido más poder. Tenemos también una sede. Muchas sedes, bueno, no tenemos una, varias, que sí, Bruselas básicamente, pero también Parlamento en Estrasburgo, Secretariado en Luxemburgo, un Tribunal de Justicia, como Dios manda, también en Luxemburgo, un Tribunal de Cuentas para controlar pues eso, la gestión del dinero, tenemos subcontratada la seguridad de la frontera exterior y tenemos muchas ayudas, hemos tenido un montón de ayudas, incluso nos hemos endeudado juntos para tener ayudas
en los momentos críticos, no siempre, desgraciadamente no siempre, pero sí en los últimos momentos críticos después de la pandemia. La clave es generar políticas comunes que todo el mundo luego tiene que aplicar, lo que supone yo te doy un poquito de mi poder, de mi soberanía y a cambio pues somos más fuertes en el mundo y claro, sabíamos que sentándonos en una mesa cada uno diciendo, oye, me interesa esto, a mí me interesa lo otro, pues nos íbamos a pelear demasiado. Entonces el invento consiste en tener unas instituciones aparte de los estados, o sea, que no haya solamente un espacio donde se reúnan los estados, ¿no? Exacto. La Unión Europea tiene diferentes instituciones, cada una se encarga de diferentes cosas y van haciendo leyes, bueno, normativas. Sí, llamémosle así. Normativas. Sí, directivas, cosas raras. Es un poquillo complejo, pero si quieres te doy como unas claves para entender las más importantes. Arriba de todo estaría el Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado de cada uno de los 27 países, ¿vale? Y estos lo que se encargan es de decidir la orientación de la política. O sea, eso que cuando decimos cumbre en Bruselas de los jefes de Estado, es esto. Claro, pues estos deciden lo que es importante, vale, hacia dónde tienen que ir las políticas. Después de esto está la Comisión Europea, que lo que hacen es bajar estas direcciones que han dado el Consejo a políticas concretas, a normativas, proponen normativas, proponen leyes. Los que la encabezan son como un comisario por cada país, pero esto está compuesto por diferentes juristas, economistas, etcétera, que elaboran esta proposición de leyes. Vale, es como el motorcillo de la Unión Europea. El ejecutivo, vamos. El órgano ejecutivo, efectivamente, de la Unión Europea. Una vez que proponen estas leyes, se las pasan al Parlamento Europeo. Que el Parlamento Europeo es lo que vamos a votar el próximo junio. Ah, vale. Los eurodiputados que 9 de junio en España, sí. Votaremos, exacto, el próximo mes de junio, que son 721 eurodiputados. Sí, ahora sí, porque esto va cambiando según la población, según quién entra y quién sale, pero en fin, sí. Sí, en España 61. Pues esta gente se encarga de debatir las normativas junto con el Consejo de la Unión Europea. ¿Pero el Consejo no era lo que has dicho antes? No, es que lo podían haber llamado diferente para que fuese menos lío. Lo que te he dicho al principio es el Consejo Europeo. Y esto es el Consejo de la Unión Europea, que sería como el Consejo de Ministros de un país. De hecho, está formado por los diferentes ministros. O sea, es como los capos están en el Consejo Europeo y sus ministros en el Consejo de la Unión Europea. Vale. Y esto es junto con el Parlamento. Que es diferente del Consejo de Europa, no tiene nada que ver. Exacto. Vale. Los del Consejo de la Unión Europea, que son estos ministros, junto con los eurodiputados del Parlamento, van debatiendo las leyes que han propuesto la Comisión, tienen que llegar a un acuerdo hasta que la votan. Vale, o sea que las propuestas de la Comisión se debaten en el Consejo y en el Parlamento. Y luego llegan a un acuerdo el Parlamento y el Consejo. A un acuerdo, sí, y las aprueban. Y a veces también cuesta aprobarlas. Pensemos, si no, en la Ley de Restauración Natural. Es una ley que ha costado, muchísimos esfuerzos sacarla adelante. Se trata de, ante una realidad de un 80% de áreas naturales en mal estado, tanto terrestres como marinas, pues de restaurar una buena parte del hábitat de la Unión Europea, con su calendario y tal. Bueno, pues esto costó muchísimo que lo aprobara el Parlamento Europeo con un cambio de mayorías que, en fin, salió por los pelos. Se llegó finalmente a aprobar después de que lo hubiera aprobado previamente el Consejo de Ministros y en el último momento, a finales de marzo, pues el Consejo de Ministros lo ha dejado en el limbo. Esto es así como un lío monumental. Pues la verdad que sí. Es un poco difícil de seguir. Un poco lío. Pues Lola, qué menudo lío. Menudo lío, yo esto no entiendo nada. Es muy complicado, ya te lo dije al principio. Bueno, vamos a necesitar ayuda. Por favor, urgente. Bueno, pues menos mal que tenemos aquí buena compañía, que nos van a dos personas que nos van a ayudar a entender un poquito más en qué consiste esto de ser miembro de la Unión Europea y entender un poco pues su utilidad.
Buenas. Os saludamos, Carme Colomina. Bueno, es una periodista que lleva toda la vida, toda su trayectoria vinculada a la Unión Europea, fue corresponsal en Bruselas, es investigadora actualmente del CIDOP y profesora visitante de Estrategia de Comunicación del Colegio Europeo en Brujas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno, Dolors Camats, dirige la Fundación Catalunya Europa, tiene una larga trayectoria detrás también política y, en fin, estamos encantados de poder hablar contigo, Dolors, para que nos ayudes un poco con este tema. ¿Qué tal? Yo también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ¿por cómo empezamos? Pues yo diría de empezar, ya que hemos hecho todo este recorrido de cómo se pasan las leyes de una institución a otra, qué compone la Unión Europea, qué países hay, pero ¿por qué nos tiene que importar todo esto? ¿En qué nos afecta a la Unión Europea? Sí, ¿para qué sirve? Así, una pregunta facilita, para empezar fuerte. No sé quién quiere empezar de las dos. Pues me da igual. Mira, sirve para casi todo. ¿Perdona? Sí, porque creo que no somos conscientes que ya una vez dentro las leyes, las decisiones políticas que se van a tomar se han negociado, se han discutido y se han aprobado en Bruselas. O sea, eso para empezar nos sirve porque lo que va a decidir aquí el gobierno español muchas veces es la transposición de leyes que se han aprobado en Bruselas. Sirve también porque estamos en un mundo cada vez más complejo, donde cada vez hay más tensiones, más actores, más necesidad también de alianzas, y no es lo mismo moverse en este mundo formando parte de un club de 500 millones de personas, ¿no? Con el potencial económico que tiene la Unión Europea, que si uno va en solitario. Entonces también tienes más capacidad de influencia o de negociación, o al menos de que te oigan, si vas acompañado de la Unión Europea que en solitario. Y igual Dolors puede añadir unas cuantas cosas más a esta lista. Bueno, añadirlas o incluso bajarlas a lo concreto, porque Carme lo explica muy bien. Sirve porque el contenedor que tienes, ¿no?, de basura que tienes delante de tu casa probablemente depende de esa directiva que se ha aprobado en la Unión Europea y que obliga a los municipios europeos a un porcentaje de reciclaje. Y por eso, al final, va a influenciar en sí la diferente selección que se hace de las basuras es de un tipo o de otra, y que tu municipio tenga que cumplir esos mínimos. Por tanto, ahí te afecta al paisaje urbano, ¿no? Y incluso al que tendrás dentro de casa a la hora de clasificar las basuras. Bueno, cuando baje la basura, a partir de ahora me voy a acordar de esto. De la Unión Europea. Estás implementando una política europea. Y lo mismo podríamos encontrar en ejemplos múltiples desde de cómo nos movemos, cómo producimos, cómo vendemos, cómo compramos, cómo están etiquetados los productos. Tiene que ver con normativa que los estados han ido consensuando a nivel europeo y que luego, como decía Carme también, nos obliga. Es decir, toda aquella normativa que se aprueba a nivel europeo luego es ley en nuestro país. Lo es directamente, pues porque entra a formar parte de nuestro cuerpo legislativo, o lo es indirectamente porque se transpone, como ya decía, es decir, nuestros parlamentos deben decidir de qué manera eso que se ha aprobado a nivel europeo se transpone. Y la otra gran razón también la explicaba ella, que es para no ir solos por el mundo. ¿Os imagináis qué hubiera pasado en esta crisis económica post-COVID si en lugar de euros en el bolsillo tuviéramos pesetas para ir a comprar energía o mascarillas o vacunas? ¿O qué hubiera pasado en la gestión, por ejemplo, de las vacunas si en lugar de poder vacunar a los 400 millones de europeos a la vez, cada país hubiera ido al mercado a pujar por vacunas y mascarillas, dando codazos a los de al lado, incluso siendo todos, ¿no?, europeos? Pues creo que con este ejemplo también es muy evidente que nos arreglamos mucho mejor y nos conviene mucho mejor ir del brazo estos 400 millones por el mundo que no por separado. Hay también muchas cosas que damos por hechas que igual ahora ya, sobre todo la gente más joven, ¿no?, da por hechas y no piensa que no existían, ¿no? Pues eso de tener la moneda común que comentabas o poder viajar de un país a otro, ¿no?, sin tener que pasar por, no en todos los países, pero sí por la frontera, ¿no? Que ha habido una integración creciente, ¿no?, que se han ido como ganando espacios, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que el proyecto europeo es un proyecto de eso, de integración, como dices tú, es un proyecto de ir cediendo soberanía o capacidad de decisión a las instituciones europeas a cambio de que ellas regulen este espacio, ¿no? Y también es verdad que con cada crisis se ha profundizado más en este proceso de cesión de soberanía. Por ejemplo, de la crisis económica y financiera, que fue un shock que tuvo unas consecuencias políticas, sociales tan brutales, también salió una capacidad de control mucho mayor por parte de las instituciones europeas sobre los presupuestos comunitarios. Las vacunas es el ejemplo más claro, ¿no? No solo de la capacidad de reacción que uno tiene cuando se va a nivel europeo. También porque del aprendizaje precisamente, probablemente de la crisis económica, de todas las consecuencias políticas, el desencanto, la desafección que puede traer los problemas sociales cuando hay una crisis económica que trae desigualdad, que nos hace sentir mucho más vulnerables, eso acaba repercutiendo, por ejemplo, en más desconfianza a las instituciones, incluidas las instituciones europeas, pues yo creo que de eso también hubo un aprendizaje y con la crisis de la COVID-19, por ejemplo, no solo se aprobó este programa de vacunas, ¿no? O actuar conjuntamente, se aprobaron unos fondos europeos un poco para paliar los efectos sociales o económicos de la crisis, es decir, había un cierto aprendizaje de que no solo se trata de solucionar la crisis, se trata también de intentar contrarrestar los efectos, que es lo que siente de verdad la ciudadanía, ¿no? De estas crisis, aquello que queda cuando nos sentimos vulnerables. En el marco de esto de que estáis diciendo, que supone una cierta cesión de soberanía a las instituciones europeas, una de las críticas que se le achaca también es que hay como una crisis de la democracia en cuanto a no sabemos muy bien quién está tomando las decisiones ahí, te cuesta sentirte representado. A las elecciones europeas el porcentaje de voto es bastante bajo, ¿no? Y la gente no entiende muy bien cómo funciona, quién toma las decisiones. Parece que hay como unos burócratas que deciden lo que te ponen, lo que te mandan, lo que no, y que eso está alejado de... O sea, que no está en nuestras manos esta decisión. Yo creo que ahí debemos ser un poco autocríticos también como ciudadanos o ciudadanas, ¿eh? Porque cuando hay cambios en la legislación fiscal, que debe ser de las cosas más complejas del mundo, al menos para los que somos de letras, ostras, nos enteramos enseguida, nos ponemos al día rápido, incluso, ¿no? Hacemos consultas a expertos para enterarnos de cómo nos afecta esa legislación, ¿no? Porque al final en la recta nos vamos a tener que retratar. En cambio, nos hace mucha más pereza, ¿no? Nos cuesta muchísimo más informarnos sobre las instituciones europeas o cualquier otra que tome decisiones que nos afectan en todos los otros ámbitos, ¿no? Y eso nos parece que no está bien explicado y que es complejo. Bueno, ahí creo que hay que hacer un poco de autocrítica. Luego también hay que reconocer que efectivamente la toma de decisiones en la Unión Europea no es la cosa más evidente del mundo ni la más fácil de explicar. También porque estamos hablando de la organización internacional, la única organización internacional del mundo y que además agrupa 400 millones de personas, ¿no? Y esta veintena larga de países, que tiene un órgano que es democrático, que es un parlamento. Eso no existe en ninguna otra organización internacional, ¿no? Y en ningún otro planeta, por decirlo así claramente. Y sí, el proceso legislativo y de toma de decisiones es complejo. Pero... A ver, ¿cuánta gente interviene aquí por eso? No, perdona que te interrumpa, pero decías, tenemos un parlamento y un parlamento que sí, que se elige democráticamente en un invento único. Pero ¿quién más hay por ahí que toma decisiones? Bueno, claramente los estados toman decisiones en la Unión Europea. Como decía Karma, además, cada vez, ¿no? Han ido cediendo parcelas de su soberanía, es decir, al inicio los estados lo decidían todo en la misma mesa. Ahora hay decisiones que la Unión Europea puede tomar, aunque los estados individualmente no estén de acuerdo. Muy poquitas, pero se ha ido avanzando en eso que se llama, ¿no?, romper el derecho de veto. En algunas decisiones, aunque un estado no esté de acuerdo, la política europea pasa por delante.
todavía son pocas. Y luego lo que es más complejo, Karma lo explicará mejor, pero para entenderlo así rápido, quien tiene la iniciativa de legislar, es de tomar decisiones en algún ámbito o de decir sobre qué va a existir política o no, a diferencia de nuestro sistema democrático, que es el Parlamento quien tiene esa iniciativa, en la Unión Europea es la Comisión. También cada vez más controlada por el Parlamento, que ahora sí puede decidir quién preside o intervenir en la elección del presidente de la Comisión, en el presupuesto. Tiene el Parlamento cada vez más parcelas de poder, aunque todavía son poquitas. Yo creo que esto de la Unión Europea, como decía Dolors, hay que imaginarlo como un triángulo. Al final es un triángulo, es una cosa de tres, ¿no? De la Comisión, del Parlamento y del Consejo, que es donde se sientan los ministros, los Estados miembros. Y es verdad, la Comisión tiene los funcionarios que redactan una propuesta legislativa, una propuesta de ley, pero esa ley no puede aprobarse sin el consentimiento de los otros dos grandes, vértices del triángulo, del Parlamento y del Consejo. Y entonces tienes la soberanía popular, por decirlo de alguna manera, los representantes que han sido votados por los ciudadanos directamente, sentados en el Parlamento Europeo, y los representantes de los gobiernos que también han votado los ciudadanos, sentados en el Consejo. Y ellos dos tienen que ponerse de acuerdo para aprobar la legislación. Pero estoy de acuerdo contigo que cuesta de entender. De hecho, cuando como periodista tienes que intentar explicar la toma de decisiones para empezar a tu propio medio, no solo a los ciudadanos, y dices, no, hay una propuesta de la Comisión, al cabo de un mes dices, no, hoy el Parlamento va a discutir, no, ya lo hemos dado, no, pues ahora hay un Consejo de Ministros, es difícil. A la vez, si lo positivizas, eso garantiza que todo el proceso de aprobación tiene muchos niveles para enmendar la legislación, para escuchar voces distintas, o sea que también le da como más oportunidades, pero a nivel de ciudadanía es difícil. Y después, como también apuntabas, Lola, es la gran crítica de los euroescépticos, ¿no? Este Bruselas superpoder poco transparente. Hay un libro de un pensador alemán que se llama El gentil monstruo de Bruselas, ¿no? Muy cortito, con esta idea de que es un superpoder regulador, que no sabemos a quién sirve. Y es un argumentario que funciona muy bien, ¿no? Para determinadas propuestas políticas. Ahora en mayo, es que hay tantas elecciones que siempre me pierdo. Son en mayo, las elecciones europeas, pero las han cambiado a junio este año. Vale. Porque no se pusieron de acuerdo con la fecha. Bueno, fantástico. Pero si no, siempre son en mayo. Sí. Bueno, pues eso, que en junio existe la posibilidad de elegir a una parte de este gran, no quiero comprar la expresión del monstruo, de ese triángulo. Pero del triángulo, de ese triángulo amoroso podemos decidir un poco una parte y otra indirectamente también, ¿no? Pero sí que supongo que las críticas van más a la Comisión, que es un poco quien saca juego, ¿no? en el partido, ¿no? Yo quería preguntaros si todo el mundo puede entrar en este club, o sea, no sé, ¿es un tema geográfico? ¿Estás por aquí, por Europa, y puedes entrar ya? ¿O cualquiera entra? ¿O qué pasa? ¿O bueno, hay que hacer algo? Hay que estar en Europa, porque esto es la Unión Europea. O sea, la primera condición básica es esta. Después tienes que solicitarlo. Y después, una vez lo has solicitado, pueden pasar años antes de que los Estados miembros que ya están dentro decidan que sí, que quieren abrir negociaciones contigo y darte el estatus de candidato. O te pueden dar el estatus de candidato y esperarte todavía empezar a negociar. Y luego, cuando empieces a negociar, pasarán años antes de que se decida que ya cumples con todos los requisitos para entrar. Y todavía peor, una vez has negociado durante años y has cumplido todos los requisitos, hay algunos Estados miembros, empezando por Francia, que han decidido que, como esto hay que ratificarlo país por país, la entrada, una vez todo se ha negociado, estás a punto para entrar, cada país votará por separado si estás autorizado o no a entrar. Algunos lo harán en su parlamento, pero hay países como Francia que lo quieren llevar a referéndum.
Madre mía. Entonces, ya lo que puede salir es... ¡Viva la democracia! Es muy complicado. Entonces, es un proceso muy largo, es un proceso difícil también porque cada vez más los países que aspiran a entrar a la Unión Europea están en una situación económica, política mucho más frágil de la de los Estados miembros. Por tanto, el trabajo que tienen que hacer de ponerse al día, de preparar, de adaptar su legislación, su sistema económico, es muy complicado. Y si a eso le sumamos ahora con todo lo que está pasando en las fronteras de la Unión Europea, que algunos de los países que aspiran a entrar o a negociar al menos con la Unión Europea son países que tienen conflictos dentro, pues estamos hablando de un proceso muy largo y complicado. Uh-huh. Yo creo que además, para añadir a lo que dice Karma, que lo ha explicado muy bien, todo el proceso tendría que servir, ¿no? Y de hecho históricamente ha servido para que los países candidatos, por decirlo así, pasen un periodo, ¿no? Pues sería como un embarazo, ¿no? Que es un periodo de preparación para adaptar su economía, ¿no? A los estándares europeos, pero también sus sistemas productivos de consumo y también su sistema democrático. Es decir, no solo hay estándares económicos, sino también tienen que llegar a unos mínimos pues, de transparencia, de buen gobierno, de erradicar corrupciones o malas prácticas que pueda haber en estos países, ¿no? Llegar a unos estándares jurídicos, legales y democráticos que se consideran un mínimo para formar parte de la Unión Europea. Y luego, ¿no? Este sería un poco como el análisis técnico-jurídico de qué hay que hacer para entrar en la Unión Europea. Luego hemos visto que el contexto político y histórico a veces hace que esas situaciones se frenen o se aceleren, ¿no? Y es evidente que la guerra de Ucrania en este momento pues está poniendo sobre la mesa no solo la situación de Ucrania, sino también, ¿no? Como decía ahora Karma, de todos estos países a su alrededor que pueden beber de este conflicto y que también tienen conflictos internos, y eso en un momento dado puede hacer que eso sea mucho más lento o mucho más rápido, ¿no? Si para algunos que consideramos que podría ser un elemento precisamente de seguridad para la Unión Europea, que estos países formen parte de la Unión Europea y no se queden en los márgenes y fuera. Sí, parece como que el factor seguridad, que parecía una cosa que habíamos como, no sé, dejado para la Alianza Atlántica y sus amigos, pero parece como que también influye, ¿no?, en si un país es miembro o no, estos factores a los que hacías alusión, Dolors. O sea, al final hay quien tiene atajos, ¿no?, para entrar en función de... Es evidente que lo de los atajos y las excepciones siempre ha sido una manera de llegar a consensos o a llegar a acuerdos en la Unión Europea y en todas partes, pero es así. También que, no lo he dicho porque sí, ¿no? Cuando he hablado de seguridad, efectivamente este parecía un tema que no formaba parte de la agenda europea desde el punto de vista, ¿no?, de la política de defensa o de las fronteras, más allá de la regulación de la inmigración. Las fronteras no se abordaban de otra manera, y en cambio hoy es uno de los temas centrales, ¿no?, que va a tener encima de la mesa la nueva Comisión y seguro el nuevo Parlamento, ¿no? Si vamos a hablar de la seguridad de los europeos en términos de defensa y de fronteras con los vecinos o con las otras potencias mundiales. Como tú lo has dicho muy bien, Ariadna, sí, hasta ahora parecía que habíamos delegado esta defensa en la OTAN. Esa es precisamente, ¿no?, lo que más recriminan los Estados Unidos y precisamente una futura o el expresidente Trump, y con la posibilidad de que vuelva a ser presidente, ¿no? Eso de decir, europeos, vuestra seguridad es cosa vuestra y no cosa nuestra, y tendréis que empezar a pagarla. Y por tanto eso es uno de los temas que el nuevo Parlamento tendrá que abordar. Por eso es tan importante también que el nuevo Parlamento, entre otras cosas, tenga una orientación y no otra, ¿no? Y que tenga en cuenta, y que tengamos los ciudadanos y ciudadanas en cuenta a quién depositamos nuestra confianza para tratar un tema tan importante como este. Y dentro de los países que forman parte de la Unión Europea,
hay algunos que forman parte del espacio Schengen, otros que no, unos que tienen euro, otros que no. No sé si esto depende de los requisitos que los han cumplido o no, o si lo deciden ellos, si es la propia Unión Europea la que les dice si pueden entrar o no. No sé muy bien cómo funciona esto. Bueno, es distinto. Lo de Schengen lo decide la Unión Europea, si están preparados, porque al final es una decisión de aquellos que ya forman parte de Schengen que confíen en esos otros estados la vigilancia de sus fronteras exteriores, porque eso es Schengen, ¿no? Al final vamos a eliminar las fronteras internas para... no sé si utilizar el verbo fortificar, pero sí endurecer el control de las fronteras externas. Y eso, el caso más claro que lo hemos visto durante años, Rumanía y Bulgaria pidiendo formar parte de Schengen y la reticencia de los Estados miembros diciendo no, todavía no. Ese es un proceso, una fase. Lo del euro, en teoría, era al revés. En teoría, se decía que todos los países tenían que aspirar a acabar formando parte del euro, y aquí sí que son los países que no lo querían los que pidieron mantenerse al margen o organizaron un referéndum. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, y los ciudadanos votaron que no, y por tanto ellos decidieron también quedarse al margen o optar por no unirse. Así que son procesos distintos. Pero es como raro, ¿no? Porque unos están un poco, otros están mucho, otros quieren estar más. O sea... Y más que estaremos así, ¿eh? ¿Esto es el futuro de Europa? Creo que Europa ha crecido tanto, ¿no? Ha ido integrando realidades tan distintas, y no solo realidades distintas, visiones de Europa distintas. Yo me acuerdo cuando se celebraron los 50 años del Tratado de Roma, los titulares en los periódicos era ¿qué quiere hacer Europa ahora, ¿no? En el futuro, cuando sea mayor? Y cada vez más es más difícil. Yo creo que se ha vuelto una pregunta imposible porque no todos quieren lo mismo de Europa. Cada vez más hay países que quieren una Europa mucho más política, países que quieren una Europa económica de mercado único, y eso va a ir a más. Y en este proceso de ampliación que apuntábamos, en el debate ahora sobre cómo seguir ampliando la Unión Europea, cada vez más hay voces que apuntan que tiene que ser un proceso gradual, una entrada gradual por sectores, dejando las instituciones al final. O sea que llegaríamos incluso a imaginar una Unión Europea con todavía más círculos concéntricos o con más realidades distintas y uniones distintas dentro de la Unión. Porque y eso es una gran paradoja, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, estar dentro de la Unión Europea te da unos derechos, pero a la vez no todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen los mismos derechos. Depende de en qué unidades de integración están. Si estás en Schengen, tienes unos derechos que los que no están en Schengen no tienen. Si estás en el euro, tienes unos derechos que otros no tienen. Si tu país reconoce las sentencias judiciales de otro país, tienes unos derechos, unas realidades que otros no. O sea que sí que vamos un poco a esta Unión Europea más flexible, no sé si decir a la carta o de círculos concéntricos. Vamos a tener que inventar nuevos nombres, igual porque vamos a inventar nuevas realidades, me temo. Creo que es muy gráfica esta explicación que decía Karma, ¿no? Si antes hablábamos del triángulo para explicar, ¿no?, quién gobierna, para explicar cómo participa cada país, sí que es, o cada estado, sí que es bueno imaginarse esos círculos concéntricos, ¿no? Algunos participan de todas las políticas, de todas las decisiones, de todos los órganos, y ¿no?, al 100%, y a medida que te alejas de ese círculo, ¿no?, de ese centro, de ese club más reducido, pues hay más eso, ¿no?, una unión a la carta. De hecho, el caso más evidente y que más lo explica es el el del Reino Unido, que ya estaba alejándose de ese centro, que tenía era un miembro un poco a la carta, escogiendo esto sí, esto no me gusta, me lo cambiáis, y hasta que al final ha ido tan lejos del centro que se ha caído, ¿no? Y pero que ha salido. Parece que hay un gran atractivo que ejerce la Unión Europea, cada vez atrae más países, pero luego uno se va. O sea, hay uno muy importante que se ha ido. Se va, pero tiene ganas de volver, me parece. ¿Sí? ¿Tú crees?
Bueno, es verdad que cuando... no estaba previsto que pudiera irse nadie, además, ¿no? Al revés, incluso justo después del referéndum del Brexit, el gran temor en Bruselas era el efecto dominó. Todo el mundo hablaba de quién va a venir ahora, además, a pedir la salida. Yo creo que al revés, ha habido un aprendizaje también del largo proceso de negociación con el Reino Unido, de ver cuán difícil es pues ir separando aquellas piezas que has estado uniendo, integrando de una manera tan real, porque no es solo económica, no es solo política, al final son relaciones personales, experiencias personales, ¿no? Y eso cómo lo desconectas después. Yo creo que ese ha sido el aprendizaje, y después también ver que es difícil estar fuera, que también hace frío fuera y que el Reino Unido tiene una capacidad económica que igual otros que en un momento dado podían plantearse una salida ya no lo ven tan factible, y eso también. Para mí el gran problema ya no es los que quieren salir. Para mí personalmente el gran problema es los que quieren cambiar la Unión Europea desde dentro y convertirla en otra cosa que no es, ¿no? Todas estas fuerzas mucho más euroescépticas, estas fuerzas que quieren probablemente, pues eso, transformar los valores o que desafían aquellos principios que eran fundamentales en la Unión Europea, la separación de poderes, los derechos de la mujer. Todo esto está en cuestión por parte de algunos gobiernos, y yo creo que el problema a veces lo tenemos dentro y no fuera. Esto es un poco lo que se juega en estas elecciones, tú lo ves también, porque... Totalmente de acuerdo. Es decir, hoy las amenazas de la Unión Europea, antes cuando hablamos de seguridad, pues las podemos identificar, por supuesto, muy claramente, ¿no? Fuera de las fronteras, pero yo creo también, coincido con Karma, que la principal amenaza, por decirlo de alguna manera, no en términos de defensa, pero sí amenazas sobre lo que siempre hemos conocido como la Unión Europea o el modelo de Europa, está dentro. Y no por parte de gente que, ¿no? Los euroscépticos tradicionales pues eran los que eran escogidos al Parlamento y no iban, y en cambio ahora tienen muchas ganas de ir al Parlamento Europeo, precisamente para cambiarlo, precisamente para retroceder en muchas de las políticas y de los avances que hemos hecho. El ejemplo más evidente lo tenemos estos días con el Pacto Verde, es decir, la Unión Europea, la Comisión ha sido una punta de lanza a la hora de intentar modernizar no solo ya la agricultura, pero la movilidad y la industria europea a partir de este gran pacto, ¿no? Por la modernización verde en una doble objetivo, lucha contra el cambio climático, pero también modernización. Y este Pacto Verde está en riesgo si hay unas mayorías determinadas, ¿no? En el Parlamento y en la nueva Comisión, que lo menos que harán es frenarlo, que si no desvirtuarlo, y como otras políticas. Por tanto, sí creo que ahora lo que tenemos en riesgo en las próximas elecciones es mucho más que lo que nos hemos jugado en las anteriores elecciones europeas, donde era un poco, bueno, vamos avanzando, más rápido, más lento, pero todo el mundo tenía claro que iríamos avanzando. Ahora no. En estas elecciones del 9 de junio no está tan claro que tengamos más o la misma Unión Europea en función de las mayorías que haya. Pues vaya. Ya. Son elecciones importantes, sí. Eso es un buen motivo para ir a votar el día de las elecciones. Y dentro de este avance de la Unión Europea, dentro de estas acciones, parecía durante muchos años como que Alemania era el gran motor o el que más peso tenía, y últimamente parece que está como más difuminada, o al menos se nota menos. Y yo quería preguntar si todos los países, ¿cómo se reparte el peso de los países dentro de esta Unión Europea? O sea, manda mucho Alemania. O sea, sí, es la que sigue mandando mucho. Bueno, en catalán se dice eso de quien paga manda, no sé, y Alemania paga, claramente paga. Entonces, al pagar siempre pone un poco las normas, ¿no? Y se ve claramente, aunque ahora estén más desaparecidos a nivel de liderazgo, que no haya una figura tan omnipresente como parecía Angela Merkel, porque la realidad del gobierno alemán es otra, pero es verdad. ¿Cómo se reparte este poder? Este poder se reparte primero por el peso económico claramente y el peso geográfico. Creo que es interesante, por ejemplo, pensar en el Consejo de Ministros cuando los países votan. En la Unión Europea no funciona eso de un país, un voto.
porque la Unión Europea es una unión de países, bueno, países grandes, medianos y pequeños, aunque yo he oído decir alguna vez que en la Unión Europea hay dos clases de países, los países pequeños y los que todavía no saben que lo son, ¿no? Pero es verdad que dentro de los que no saben que lo son, tienen muchos más habitantes que los otros y entonces tienes más votos en función de a cuánta gente representas y eso te da capacidad de tomar decisiones. Pero a la vez es interesante porque hay una manera de votar que es muy propia de la Unión Europea que demuestra un poco cómo se piensa en Bruselas y no somos muy conscientes. Para aprobar cualquier ley necesitas una mayoría de estados, necesitas una mayoría de países, pero también una mayoría de población. Así que siempre necesitas a los estados grandes, pero siempre necesitas a los pequeños porque necesitas sumar una mayoría de estados, ¿no? Eso se llama el sistema de doble mayoría, que es complicado, pero me parece que es interesante porque demuestra o explica, evidencia esta necesidad de equilibrio constante, ¿no? Sobre el cual se basan las negociaciones en Bruselas. Bueno, ahora me he enrollado un poco para explicar que en el fondo los países grandes mandan por su capacidad de representar a mucha población, pero sobre todo en el caso de Alemania porque tiene un poder económico. Ellos son los que más aportan al presupuesto comunitario, por tanto, aquello que se paga con presupuesto comunitario se paga en parte por las aportaciones de Alemania y Alemania siempre ha sido muy combativa a la hora de exigir una transparencia o unos controles, incluso una voluntad de decidir sobre cómo se utilizaba el dinero que ellos aportaban, ¿no? Para justificarlo a sus contribuyentes, digámoslo así. Al menos ese es el argumentario alemán. Entonces, sí, Alemania manda. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, cuando desaparece una figura tan omnipresente, como decía, como Angela Merkel y el gobierno alemán tiene sus propias tensiones internas, también hay una sensación extraña de pensar quién manda ahora en Europa, ¿no? Igual no manda nadie, o sea, es peor aún. Claro, entonces ese es el problema. Bueno, no sé si ya lo habéis contado en algún programa vuestro, ¿no? Esa famosa anécdota del teléfono de Kissinger, ¿no? Pues recuerdo cuando se decidió con el Tratado de Lisboa que habría un presidente del Consejo, habría un alto representante, se hizo una cumbre, ¿no? Una rueda de prensa final, estaba allí toda la prensa y había un montón de gente dispuesta a hablar en el escenario. Y la primera pregunta del periodista era un británico. Le pregunta, bueno, pues ahora que ya hemos nombrado a tanta gente, ¿a quién de ustedes tiene que llamar, ¿no? Estados Unidos cuando quiera hablar con Europa? Era el año 2009. Y fue muy paradigmático porque hubo un silencio en la sala, se miraron entre ellos, ni ellos tenían clara todavía la respuesta. Y yo me acuerdo que en mi crónica ese día escribí, bueno, al final lo importante es que alguien llame, ¿no? Y eso era el año 2009 y después, claro, vino lo peor de la crisis económica y ¿a quién llamó Obama? Llamó a Berlín, ¿no? Pues eso, ahora esta ausencia que yo creo que ha intentado llenar Ursula von der Leyen desde la Comisión, pero sí que nos deja una Unión Europea donde a veces nos cuesta nosotros mismos entender, ¿no? O personificar la toma de decisiones. Antes Dolors comentaba el contenedor, que yo sigo pensando en la basura y todo esto, pero me liga muy bien con lo que estás comentando porque pienso que muchas veces vemos a Bruselas como el poli malo, ¿no? Merkel fue un poco el símbolo de la austeridad en un momento dado. Y luego von der Leyen ha sido un poco el símbolo también en la reacción que ha tenido la Unión Europea ante la pandemia, aunque luego los gobiernos hayan ahí arrimado el hombro y tal, ¿no? Esta idea del poli bueno y el poli malo, ahora hablabas del clima también, ¿no? Vamos a culpar a Bruselas de que nos obliga a correr mucho con la transición verde, aunque el planeta esté a punto de estallar, pero esta idea de que Bruselas tiene la culpa de todo es una cosa que en la dinámica política ves que va a ir a más. Yo creo que aquí podemos hacer dos niveles, ¿no? Por un lado, es verdad, tú hablabas de Merkel y la austeridad y todos recordamos esos hombres de negro, ¿no? Bajando sobre todo al sur de Europa para poner nuestro gasto público en vereda. Y ahí la reacción de la Unión Europea realmente fue, ¿no? de poli malo, ¿no? De poner
mucha restricción. No ha sido la misma la reacción en la crisis del COVID y en la crisis energética por la guerra de Ucrania, ¿no? Hemos visto una Unión Europea que quizá, por lo que decía Karma, ¿no?, aprendiendo de lecciones anteriores, ha tenido una respuesta a la crisis muy distinta, para simplificar, mucho más generosa con los estados y con la posibilidad de que los estados hicieran políticas expansivas en sus países y pusieran una red social para las personas que habían perdido pues, el trabajo por el tema del COVID o para, ¿no?, restituir un poco la situación de normalidad después de esta crisis. Por tanto, ahí el poli bueno y el poli malo han sido la propia Comisión o la propia Unión Europea en momentos distintos. Otra cosa es cómo utilizamos desde las instituciones estatales y locales a la Unión Europea. Y muchas veces cuando los fondos de cohesión llegan, nadie se acuerda de explicar que no solo el contenedor, Ariadna, pero también el polideportivo de muchos de nuestros ayuntamientos o las carreteras de muchas de nuestras regiones u otros tipos de infraestructuras han sido posibles durante años gracias a estos fondos de cohesión y a dinero que viene de la Unión Europea, y ahí muy pocos ayuntamientos y gobiernos se acuerdan de mencionarlo. Y en cambio, cuando viene una restricción en la movilidad o alguna obligación que nos incomoda un poco, entonces todos corremos a explicar que, ¿no?, a lavarse las manos de que eso no, aunque no quiera, tengo que hacerlo porque la Unión Europea me obliga. O sea que ahí también, como explicamos desde las autoridades locales, regionales o estatales, la política y los fondos europeos, tiene mucho que ver también con esa imagen que tenemos. Y precisamente en un Estado como el Estado español, que ha sido receptor de fondos europeos, de fondos de cohesión y que ha podido, ¿no?, invertir toda esta cantidad de fondos durante años para, ¿no?, modernizar y ponerse al día no solo en infraestructuras, sino en políticas sociales, igual nos ha faltado ir poniendo esa coletilla de que eso se puede hacer también porque hay ayudas europeas, ¿no? O sea que yo no estaría muy de acuerdo con eso. Es decir, es verdad que hay normativa que nos obliga a la Unión Europea, de la cual nosotros también ayudamos a conformar la dirección, pero nos olvidamos muy rápido cuando lo que llega de Bruselas es bueno. Es verdad. Sí, con esto que has dicho, Dolors, yo quería preguntar sobre el presupuesto de la Unión Europea. No tenemos tiempo para que nos expliquéis exactamente a dónde va, pero entiendo que mucha parte va a estos fondos de ayuda, que son lo que se dice fondos estructurales, ¿no? Y luego me sorprende también el peso que tiene la agricultura en el presupuesto de la Unión Europea. Y no sé si nos podéis explicar un poquito esta distribución. Bueno, Carlos lo explicará mejor, pero yo recuerdo cuando hace años hablábamos de políticas de juventud en la Unión Europea, hicimos un ejercicio para contar cuánto dinero dedicaba la Unión Europea a política agraria o a política, en ese caso, ¿no?, agrícola, etcétera, y a políticas sociales. Esto ha cambiado mucho, pero creo que la comparación es que cada vaca en la Unión Europea se llevaba 7 euros y cada joven se llevaba 1 euro. ¿Qué dices? ¿No? Yo creo que que tendría que hacer el cálculo a día de hoy, pero es cierto, ¿no? Creo que es más o menos 1/3 del presupuesto comunitario es para la agricultura, donde están también las vacas. Un tercio es para estos fondos de cohesión, ¿no?, para los territorios y que reciben aquellos que más déficit en las distintas políticas tienen, y el resto es para el resto de políticas, entre las que hay también pues, temas de movilidad o de investigación o política social, ¿no? Carmen. Sí, sí. Bueno, también podríamos recordar que uno de los capítulos que más ha crecido, porque era pequeño, pero el que más ha crecido en estos últimos años es el dinero para el control de fronteras, Frontex y la inmigración, que también refleja, al final el presupuesto refleja políticas y refleja prioridades políticas, y aquí sí que vemos una evolución clara en los últimos años en la Unión Europea. También cómo han ido cambiando la distribución precisamente para rebajar esta imagen de que la agricultura se lo llevaba todo. Al final el presupuesto respondía a unas prioridades iniciales o a una foto fija inicial, que es que ponías el dinero en aquellas políticas que tenías comunitarizadas, que eran pocas al principio. Tenías la agricultura, sí, pero en cambio hay otras políticas importantes, empleo, por ejemplo,
que se dejaba en manos de los Estados miembros, ¿no? Y aquí, entonces, cada uno hace a partir de lo que tiene. Así que la Unión Europea siempre pierde cuando la comparamos con un Estado. Tenemos esta tendencia a compararla con un Estado, pero la Unión Europea no es un Estado. No se le puede pedir lo mismo porque siempre quedará corta y muchas veces sus respuestas, su manera de trabajar tampoco responde a la realidad de un Estado, sino a unos equilibrios consensuados a partir de los intereses distintos de muchos de los distintos países miembros. Pero el presupuesto ha ido evolucionando, como te decía, la agricultura todavía es importante, pero para no centrarnos en las vacas, ahora se la bautiza más como equilibrio territorial, fijar gente también en las áreas rurales, ¿no? Hay una evolución misma del presupuesto para intentar adaptarlo a lo que políticamente ahora se considera más importante. Bueno, la Unión Europea no es un Estado, pero estamos en un Estado más europeo. Nos sentimos más europeas ahora mismo. Muchas gracias por vuestra ayuda. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Os agradecemos vuestra colaboración. Y nada, pues hay unas elecciones y quien se anime a votar pues ya sabe lo que hay en juego. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo, iba a decir nos vemos, en el próximo podcast de Alternativas Económicas. Suscríbete a la revista Alternativas Económicas, que es una revista que intenta explicarte la economía para que se entienda y de esta manera pues intentar... Perderle un poco el miedo. Sí, o a veces tenérselo. Muchas gracias. Suscríbete a Alternativas Económicas para tener las cosas un poco más claras.